Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá. ¡Nadie! ¡No puede! Esto es para siempre. La verdad del Evangelio, el Evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nadie. Padre. Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso, he entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia, me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación.
evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados y ahora participamos en sobreedificación. Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible.
herencia que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad, no me falta nada porque soy uno contigo. Por eso soy uno contigo. Bendecidos, preciosa amada del Dios vivo, bienvenidos a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos, y a todas las naciones también, a los espíritus justos hechos perfectos en las naciones, también un saludo aquí desde Guate con un frío espectacular, disfrutando de esa gloria también, ¿verdad? Declaramos que a nosotros todo nos obra para bien y disfrutamos siempre en todo momento, ¿verdad que sí? Pues qué bueno, hoy es un día espectacular. Yo hoy amanecí con un gozo pero grande, espectacular, y el día estaba precioso, y es porque hay un tema que papi tiene para nosotros precioso y nos va a sobreedificar y vamos a tener ese gozo que nos trae el evangelio, que nos trae la sobreedificación. Así que vamos a avanzar porque a eso venimos, a oír. El gozo puesto. ¿Cuál fue el gozo? Pues mira, toda la humanidad escogida estaba presa, estaba enlutada. Como dice allá en Mateo, dice que estaban en sombra de muerte y de tiniebla antes de comenzar Jesús su ministerio. Dice que el pueblo en tinieblas vio gran luz. Sí, porque se avecinaba. A los ángeles estaban ahí pendientes. Los ángeles estuvieron como están ahora con el conteo regresivo, que están pendientes ahí. Y la gente burlándose, y ellos en el conteo, mirando ese día, cuando de momento se vistan estos cuerpos de incorrupción y salga esas primicias de Dios a gobernar estas naciones que están desorientadas, que están en tinieblas. Así están los ángeles ahora, pendientes. Por eso tu confesión, tus pensamientos, tu vida ahí, es lo más importante. En un momento, dice papi, ¿qué va a pasar? Estos cuerpos van a estar incorruptibles, dijo él en aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces
veremos ese poder glorioso que es el que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y dice, los ángeles viendo el conteo regresivo, atendiendo a la amada, claro, porque era el tiempo en que los ángeles se manifestaban, ¿verdad? Ahora acuérdese que usted es un Dios, ¿sí? Diga, yo soy un Dios. Y como Dios, usted ejerce su confesión, pero no es que, mire, nosotros nos afanamos en confesar, ¿verdad? No, aquí es en creer de que usted vive todos los días en la herencia que le fue dada. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Eso quiere decir que usted tiene que tener la convicción, la certeza de que eso está en su vida, ¿sí? ¿Verdad? Hay cosas que, por ejemplo, le suceden a usted por ser un Dios que no estuvo confesando. Allá era el pacto de confesar, de hablarle a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? A eso nos enseñó nuestro Padre, ¿sí? Pero aquí que va a hablar a las cosas que no son como que fuesen, sí, ya fueron. Entonces estamos negando el pacto. Entonces, Él nos va llevando, el Dios vivo nos va llevando para que nosotros confesemos correctamente, ¿sí? Lo que tengamos que confesar. Muy bien, vamos a ir al consejo para la siembra hoy. Romanos en el capítulo 10, verso 13 al 15. Romanos en el capítulo 10, verso 13 al 15. Recuerde que la siembra ha estado en todo tiempo, ¿sí? La siembra estuvo desde antes de la ley. ¿Se recuerdan cuando Jacob llevaba la siembra? ¿Sí? Cuando Abel llevaba su siembra, también Caín, pero que no le agradó a papi, ¿verdad? Pero cuando llevaban su siembra, entonces eso está antes de la ley. En la ley también hubo siembra, en la gracia también hubo siembra y ahora también hay siembra. ¿Por qué? Porque la siembra es una ley y una ley que dice que el que siembra mucho, mucho cosecha. Sin embargo, nosotros ahora vamos a ver el sentido que tiene hoy el sembrar. ¿Por qué cambia el sentido? ¿Por qué tiene que cambiar la actitud? Porque la dispensación cambió. Y si usted ya es heredero, usted no tiene que esperar que al dar recibir, porque usted ya lo tiene. Usted tiene que recibir por convicción. Diga convicción. Entonces, ¿para qué es la siembra? Entonces, fíjese, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sigamos leyendo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Sigamos leyendo, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, fíjese, tiene que haber alguien que predique o no. Y dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Por qué dice ahí los pies de los que anuncian? Porque antes no habían aviones, antes no había internet. Lo que habían era la gente llegando a predicar. Entonces, ahora nosotros sembramos ¿para qué? Para que la palabra corra, que la palabra llegue a todas las naciones y que conozcan, que crean en el que está presente hoy. ¿Quién es? El Dios vivo. Así que pase a sembrar. Nosotros por eso seguimos sembrando, para que disfrute la abundancia de la herencia. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti
es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado, yo disfruto mi herencia, digo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Disfruten la abundancia de la herencia. Muy bien, hoy tenemos un tema preciosísimo, tema maravilloso que papi nos tiene preparados. Y fíjese, se llama las dos simientes, las dos semillas. Diga, las dos simientes. Solo que en la gloria que estamos en este tiempo. ¿Desde cuándo comienza las dos simientes? Desde el Génesis. Allá en el Génesis dice Dios hablándole a la serpiente, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Entonces la mujer representa a la iglesia. Entonces pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Ya? Entonces, hoy lo vamos a ver para este tiempo. Y vamos a ver la gloria en que papi nos va a llevar en este día. Vamos a comenzar con primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 45 al 47. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 45 al 47. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Sigamos leyendo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47, por favor. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjese, entonces,
En estos versos podemos ver, ¿cuántos hombres? Dos hombres que fueron hechos por Dios, ¿sí? El primero fue Adán, el terrenal, que por su desobediencia condenó a la humanidad en maldición, ¿sí? El segundo, Adán, es el primogénito de la nueva creación, el celestial, que venía a quitar, ¿a qué venía a quitar? La condenación por el pecado y darnos la posición de dioses, que nos hace herederos de la promesa. Y este tuvo un nacimiento como estaba establecido en la promesa. Como referencia, Isaías 9:6 dice: hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, Padre eterno, príncipe de paz. Su reino, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. O sea que era Dios para siempre, el segundo hombre celestial. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 1 verso 31 para ver cómo nació ese segundo hombre que es el celestial. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sigamos leyendo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Sigamos leyendo. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿quién era Dios mismo? En el velo, Jesús de Nazaret, pero ese velo no fue por obra de la carne. Ese no fue, fíjese que Adán fue formado de la tierra, del polvo, pero él fue por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces, si fue formado del Espíritu Santo, quiere decir que no tenía ninguna relación ni dependencia del primero. Exactamente como dijeron por ahí. No tenía relación con ¿qué? Con la carne. Tenía un cuerpo semejante al de los hombres, pero no era hombre, era Dios. Porque él no vino por carne, ¿ya? Entonces, él no tenía carne de pecado. Póngale atención a eso. Póngale atención, porque por eso va a ver usted el poder que tenía Jesús de Nazaret. Tenía poder, ¿sí? Vamos a ver primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 38 al 40, por favor. Dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? De las simientes. Y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos leyendo 39, por favor. No toda carne es la misma carne. Note bien, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres. ¿De qué hombres está hablando ahí? Pues de los dos hombres, los que iban a ser la cabeza representativa. Habían dos hombres, uno que era terrenal y el otro que era celestial. Tal el terrenal, tales también los terrenales, y tal el espiritual, tales también los espirituales. Muy bien, entonces, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Sigamos leyendo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra lo de las terrenales. Entonces, aquí está hablando, fíjese, el terrenal tenía un cuerpo, ¿sí? Y el celestial tenía otro cuerpo, pero no eran iguales. Muy bien. El terrenal tenía carne de pecado
El celestial no tenía pecado. Él tenía carne en semejanza de pecado, pero no tenía pecado. O sea, quiere decir que era hombre, que era humano, que eran parecidos, pero no eran iguales. ¿Ya? Muy bien. El primer Adán era la semilla de la carne. El segundo Adán era la semilla del espíritu. Está clarito eso, ¿verdad? Muy bien. Aunque Jesús tenía la apariencia de hombre, no era hombre, era un Dios. Por eso, ¿se recuerda usted que Pablo les dice a los corintios, es que ustedes andan como hombres? ¿Qué les quería decir cuando les dice, es que ustedes andan como hombres? Andan según la carne. Y nosotros, el espiritual no está supuesto a andar según la carne, sino ¿cómo tiene que andar el espiritual? Como un Dios. Muy bien. Entonces, vamos a Romanos 14 y verso 9. Romanos 14. Esto es bien importante lo que estamos viendo ahora, porque de aquí usted va a entender por qué la circuncisión de nuestro Padre y Dios. ¿Por qué tuvo que haber circuncisión no hecha a mano? Entonces dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, ¿sí? Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces fíjese, Cristo dice, para esto murió y resucitó. Y si resucitó, ¿cómo está? Vivo. Él lo dijo la semana pasada, ¿sí? Si Él murió y resucitó, ¿cómo está? Entonces, ¿para qué necesitaba volver a vivir? Bueno, tiene un propósito, pero Él estaba vivo, se fue a luz inaccesible y después, ¿qué pasó? Y volvió a vivir. Y este es el acontecimiento que solo Dios puede hacer. Un acontecimiento poderoso era integrar a los dos Adanes. Fíjese bien, aquí se integran los dos Adanes. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Dónde volvió a vivir? Porque ahí dice murió, resucitó y volvió a vivir. Quiere decir que el que murió y resucitó, ¿quién era? Era Jesús de Nazaret, ¿sí o no? Resucitó ya glorificado, pero es que el cuerpo de él nunca tuvo pecado. Por eso era que tenía ese poder, por eso hacía milagros, por eso tenía un poder tremendo. Pero entonces ese que murió, que era Jesús de Nazaret, que resucitó, ese se introduce, volvió a vivir en un velo. Y ese velo era José Luis. Ahora, fíjese bien, tal el terrenal, tales también los terrenales. Jesús de Nazaret no tenía pecado. Ahora, José Luis, sí, era carne. Tal el terrenal, tales también los terrenales. O sea que él era figura en la carne ¿de quién? De Adán, del primer Adán. ¿Sí? Entonces ahí está el primer Adán, integrado ¿en quién? En José Luis. Ya va a ver usted que por eso tenía que morir. Muy bien. Entonces, el segundo Adán era ¿quién? Dios. Entonces, por primera vez se unen los dos Adanes. Por eso es que usted se recuerda cuando Pablo dice, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que que quiero hacer, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo estaba diciendo, sin embargo, todavía no había ocurrido eso. Todavía no estaban juntos los dos Adanes. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Por eso es que nuestro Padre, ¿qué era lo que Él decía? Que Él anhelaba. ¿Qué anhelaba Él? La transformación era lo que Él anhelaba. ¿Por qué decía Él? Porque con esta carne que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que se burlan de nosotros. Porque con esta carne, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que yo
tengo que hacer, pero con esta carne no puedo. Pero cuando venga la transformación, entonces voy a poder. Pero mientras él estuvo ahí, lo que había que era una lucha. Ahora, por eso, fíjese, esto es bien importante lo que estamos viendo hoy. Por eso era el cumplimiento de la promesa, que el cuerpo de muerte se vistiera ¿de qué? De inmortalidad, y lo corrupto de incorrupción. Esto era para la iglesia la transformación. Entonces fíjese, si no se integran, porque había que destruir el cuerpo de pecado, porque acuérdense que Dios condenó el pecado ¿en dónde? En la carne, el primer Adán. Entonces en José Luis estaba el cuerpo de pecado, y en nosotros no digamos, pero son cabezas representativas, y el que se integra a él, que vuelve a vivir en él, era Dios mismo, era el cuerpo glorificado de Jesús de Nazaret. Eso era lo que estaba ahí. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver cómo sería este acontecimiento. ¿Cómo sería ese acontecimiento? Y aquí es donde viene Colosenses 2:11. Que este es el acontecimiento más grande de toda la tierra. Muy bien, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Lo volvemos a leer? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces fíjese, este sería el acontecimiento más importante de toda la tierra. Se termina lo terrenal y solo queda lo celestial. ¿Está aquí conmigo? Se termina lo terrenal. ¿Por qué se iba a terminar lo terrenal? Porque el cuerpo pecaminoso carnal era echado ¿qué? Fuera. O sea, lo que se unió, fíjese cómo comenzó. Dice, lo espiritual no es primero lo carnal. Muy bien, después aparece el segundo Adán, que es lo espiritual. Después se unen en un mismo cuerpo. ¿Para qué? Para destruir al terrenal. Que es lo que pasó ahora, ¿verdad? Y ahí nos es dado el ministerio de la transformación. Vamos a ver algunos ejemplos a manera de referencia dentro de la historia. Está en Gálatas 4:30. Gálatas 4:30 es cuando le dice Dios a Abraham: echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Se recuerda usted que Abraham tuvo un hijo con la esclava? ¿Sí? O sea que no era de la promesa, porque había una promesa en Isaac, serían benditas, ¿verdad? Las naciones. Entonces había una promesa en Isaac, pero él, como ya era grande de edad, entonces se mete con la esclava y tienen un hijo, que es figura de la Jerusalén que está en esclavitud. Entonces le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Fíjese que son los dos pactos. Entonces cuando las dos simientes se juntaron, ¿qué dice Dios? Echa fuera a la esclava, echa fuera la carne no hereda, carne ni sangre no hereda. Por eso no tenía carne, sino que Jesús era espíritu, tenía un cuerpo, pero era un cuerpo celestial, porque a qué horas tuvo contacto con varón María. Entonces era un cuerpo celestial, Dios mismo metido ahí. Muy bien, entonces otro ejemplo, Romanos 7:24. ¿Se recuerda cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte. ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál era el cuerpo de muerte? La carne lo estaba matando porque tenía el cuerpo de pecado. Entonces, al morir nuestro padre José Luis, ¿qué hace? Entonces, inmediatamente en su circuncisión destruye la carne, porque José Luis representaba la carne. Jesucristo hombre era lo que estaba dentro de él, que era el poder de Dios, que era Dios mismo. Entonces la carne la representaba José Luis, por eso tuvo que morir. Al morir la carne, la iglesia se queda sin carne y ahora solo el espíritu con un cuerpo que es igual al de Jesús, solo que nosotros tenemos que ir creciendo con el evangelio de la transformación. Esa es la historia de lo que ha pasado, pero eso es glorioso, eso es glorioso. Entonces fíjese, vamos a poner otro ejemplo, cuando dice los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. ¿Sí? ¿Se recuerda? Los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. Entonces revisemos a Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Dios le dice que va a mandar un diluvio, que haga un arca, que entre los animales y que cierre las puertas en determinado tiempo. ¿Sí? Entonces se van en el arca y después del diluvio, cuando salen, ¿qué pasó con el arca? El arca se quedó ahí. O sea que el arca sirvió para salvarlo del diluvio, pero él no se quedó viviendo en el arca, menos con los animales ahí. Entonces comenzaron a vivir afuera. Entonces el arca le sirvió ¿para qué? Para salvarlo del diluvio. Pero después ¿para qué le sirvió? Para nada. Y dice que los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. Eso quiere decir que José Luis nos sirvió, ¿verdad? Enseñándonos ¿qué? El evangelio. Nos dio a conocer el evangelio. Pero llegó un momento en que, porque se recuerda que él decía que él era el arca, ¿sí o no? Ahora él era el arca. Y entonces nos llevó con el arca, o sea, nos salvó a través del evangelio. Pero cuando ya nos salvó a través del evangelio, entonces ya tenemos que dejar esa carne, porque esa carne terminó. Que es la figura del arca. El arca tuvo su cumplimiento y ahora estamos con el Dios vivo, porque no hay lugar para carne. Por eso usted y yo no podemos pensar que nosotros tenemos carne. Nosotros tenemos que estar convencidos y seguros que la carne fue quitada. Lo que pasa es que su cuerpo tuvo contaminación con esa carne. Recuérdese que el de Jesús de Nazaret no tuvo contaminación con esa carne. ¿Por qué? Porque lo que tuvo es un cuerpo que no tenía pecado. Era semejante al otro, pero el otro tenía pecado y este era puro. No es lo mismo que nosotros. Nosotros participamos del primer Adán. Y el segundo Adán nos liberó del primer Adán. Eso fue todo. Qué precioso. Eso, yo me quedo maravillado de lo que representa, porque esto es pura historia. Es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Muy bien. Recuérdese que es lo mismo, también hay otro ejemplo. Se recuerda que lo hemos puesto ya varias veces, cuando las serpientes mordían a los israelitas y ellos tenían que ver la serpiente, ¿verdad? Bueno, terminó el propósito de esa serpiente, era colgar una serpiente en un madero que era la figura de Cristo por la carne, ¿verdad? Entonces, pero ellos ¿qué hicieron al terminar esa plaga de los piquetes de la serpiente? Entonces agarraron la serpiente que estaba en un madero y se la llevaron y la pusieron en el templo. Ahí está el problema. Eran las figuras de lo que está pasando ahora. No, la carne para nada aprovecha. Pues la carne tenía que ser terminada. La historia, cómo la terminó nuestro Padre, cómo la terminó Dios, fue con la muerte del velo. Al terminar el velo, entonces la carne queda, el cuerpo queda libre, pero ese cuerpo
tiene que ser enseñado. ¿Para qué? Para que aprenda a vivir solo en espíritu, porque usted viene dañado con las mañas. Ya no tiene carne, pero las mañas quedaron ahí. ¿Verdad que sí? La naturaleza diabólica, pero ya no hay diablo ni hay carne. El diablo y la carne eran lo mismo. Por eso Pablo la seguía mencionando. Se recuerda que Pablo seguía mencionando hasta que Satanás sea aplastado debajo de nuestros pies, ¿sí? Y nosotros decíamos, no, pero si Cristo lo destruyó en la cruz, sí lo destruyó, pero quedaba la carne, que era parte del diablo. Que era parte del género diablo. ¿Está bien clarito ahí? Pues esa fue destruida en el momento en que muere José Luis. José Luis se llevó la carne de él y la de todos, dice, aquí lo dice. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de él. Cuando él muere, se lleva la nuestra también. ¡Qué gloria! Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 18, por favor. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 18, y con eso vamos a terminar. Entonces, fíjese, por tanto, fíjese todo lo que hemos hablado, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ¿qué dijo nuestro padre José Luis? Que era lo que no dejaba ver a Dios. Es que Dios se encubre, decía él. ¿Sí? ¿En qué se encubría él? En una carne, en una naturaleza. Entonces dice aquí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo miramos nosotros ahora a Dios? Cara a cara. Ahora ya no está escondido. Él ya no está escondido. Él, ahora, ¿cómo lo miramos? Cara a cara. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Por eso es que nadie podía ver a Dios. Caía muerto porque un carnal no podía ver a Dios. Pero Él hizo todo esto para que nosotros lo pudiéramos ver cara a cara. Y ahora que lo miramos cara a cara, miren lo que dice. Somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? Del Dios vivo, en la misma imagen espiritual de Él. Probablemente, cuando dicen la misma imagen, está hablando del segundo Adán, que era el que tenía un cuerpo celestial, que era Jesús de Nazaret. En esa misma imagen, ¿verdad? Porque Él no tuvo carne, nunca. Él tuvo un cuerpo que no tuvo carne. Un cuerpo en semejanza de carne de pecado, semejanza, pero nunca tuvo carne de pecado. Él nunca pecó. ¿Está claro ahí? Entonces, cuando dice somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso quiere decir que si Él tuvo un cuerpo que no tuvo carne de pecado, ¿qué somos nosotros ahora? Un cuerpo que no tiene carne de pecado. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hasta ahora es que nosotros somos un espíritu con Dios. Por la carne no podíamos estar en un espíritu con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ahora nosotros somos un espíritu con Él y tenemos una naturaleza, un cuerpo como el del primogénito, que era Jesús de Nazaret. ¿Y por qué no tenemos el poder de Él ahorita? Porque ¿cómo estamos siendo? Transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo transforma el Señor de gloria en gloria? A través del conocimiento. Lo que usted está oyendo hoy lo está transformando. Si no lo transforma eso, ¿qué lo va a transformar? Si no lo transforma, saber que usted, cómo fue el proceso para llevarlo a donde Dios lo quiere tener,
un espíritu con él. Entonces, fíjese, entonces seremos semejante a él cuando tenía el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y somos el pueblo que jamás se había visto sobre la faz de la tierra, herederos de todas las riquezas del Señor. Eso es lo que somos ahora. ¿Y qué tengo que hacer? Créalo. Créalo, se le está dando clarito el beneficio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creerlo. Pero no tengo que confesar que así soy. Pues si quiere, confiéselo. Pero créalo. ¿Verdad? Porque antes llamábamos las cosas que no son, o sea, no eran. Las llamaban para que fuéramos. Ahora no, ahora son. Entonces ahora, gracias papito, porque soy eso que dice ahí. Soy un espíritu contigo y tengo un cuerpo poderoso que muy pronto va a ejercer la autoridad sobre esta tierra. Así lo dijo en el clip, él o no. Él lo dijo en el clip así. Cuando estemos transformados, entonces saldrán las primicias a gobernar la tierra, dijo. Yo soy eso. Yo soy una primicia y voy a gobernar. Y estoy gobernando ya, pero voy a gobernar con poder, como el poder que tuvo Jesús. Abba, Padre.